Hace unos días estuve por allá por San Cristóbal y estuve conversando con mi sobrino. Y resulta que él está haciendo un curso de barismo. Sonaba como raro eso. Eso tiene que ver, hermano, con aprender a hacer café. Aprender a hacer café. Pero no aprender a hacer café en una olla. Se escucha muy encajonado esto. Hay que darle brillo, hay que darle medio o algo, porque se escucha muy raro. Creo que ese no es, porque no hemos logrado hacer nada. Entonces, ahora sí, llegamos a donde era. Ahora sí, ¿verdad? Ajá, ya ustedes conocen. Él me dice, tío, es interesante saber la cantidad de variaciones de café, los sabores, la forma de tostarlo, que si va para esto, que si va para aquello, la manera en que hay que ajustar la máquina, cómo hay que graduarla si queremos el café para tal cosa. Y él me dice, me dio mucha risa, tío, porque yo estoy acostumbrado a ver el café de mi nono, en que el nono arregla, lo cilindra y lo tuestan allá en un patio, lo asolea. Y resulta que el experto llevó un café para mostrarnos cómo no debía prepararse el café. Y él dice, a mí me dio mucha risa porque cuando el hombre saca el café y yo lo vi en el café del nono, así el nono arregla el café. Y él nos dijo, así es como no se debe arreglar el café. Pero él dice, había muchísima variación. Él dice, una máquina que yo he visto a la nona toda la vida, que cuesta el café y lo muele y ya, no, resulta que eso hay que ponerle tantos grados a la no sé qué, para si va a salir así, porque si el café es para tal cosa, él me dijo los nombres, cosa que yo pude recordar. Pero él me hablaba de la variación y de tantas formas de los gustos de cada quien. Es decir, cada quien tiene un gusto para las cosas y de acuerdo a ese gusto, entonces, nosotros como sistema le ofrecemos a las personas. Y usted va a un restaurante de comida rápida y usted consigue que ahí le dan una carta y le dicen comida a la carta. Es decir, usted escoge lo que va a comer. No es lo mismo donde es un restaurante de comida ejecutiva, donde hay uno o dos menús y se acabó. Pero la comida a la carta usted puede pedir una araña a la milanesa y se la dan, porque es comida a la carta. Entonces, estos sistemas han hecho que nosotros nos acostumbremos a la inmediatez. Y estos sistemas han hecho que nosotros nos acostumbremos a que todo lo queremos a nuestro gusto. Lo queremos así, lo queremos asado, y como hay cientos de formas diferentes, entonces nosotros nos vamos con esas variaciones y decimos, yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero combinar esto con aquello, y cuando vamos a las cosas de Dios, escúcheme bien, hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros también queremos hacer lo mismo. Y resulta que la selección ahora es el rey. Usted selecciona lo que quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere, a la manera que usted quiere. Y cuando nosotros llegamos a la Biblia, cuando llegamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que también queremos hacer lo mismo. ¿Qué le parece a usted una religión que sea justo para usted? Libre de culpas, libre de demandas, que no tenga un montón de reglas, una religión como el café, que usted lo pide como usted quiere, donde quiere y como quiere, no tan caliente, un poquito con más leche, un poquito más negrito. ¿Qué le parece un Cristo, mi amado, mi amada, un Cristo a su gusto, que solo vaya donde usted quiere que vaya, que solo le diga lo que usted quiere escuchar, que solo entre donde usted quiere que Él entre, pero donde no entra? ¿Qué le parece un Cristo que no se meta donde usted no lo va a llamar? Por ejemplo, un Cristo que no se meta en mi vida privada, un Cristo que no se meta en mis finanzas, un Cristo que solo esté para salvarme, proveerme lo que yo necesito y llevarme al cielo, pero que no me demande absolutamente nada, que no me exija cambios, que no me exija obediencia, porque total, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero.
este sistema poquito a poco nos ha ido llevando a que nosotros queremos condicionar la Biblia y condicionar al Señor a lo que nosotros queremos y cuando nosotros queremos y a la manera que nosotros queremos. Hay un montón de voces, hermano, compitiendo por nuestra atención. Solamente basta ver las redes sociales para que usted vea cuántas voces le están hablando porque quieren tener su atención. Ayer vi una imagen que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que Elena de White, dentro de los adventistas, es una mujer de mucho respeto. Y entonces había una imagen, una foto de Elena de White, y dice, Elena de White mirando cómo los adventistas guardan el sábado mirando fe. Y a mí me dio risa porque ella tiene una cara así como diciendo, no puedo creer, si usted está guardando la ley, si usted está guardando su día de reposo, no se meta ahí a las redes sociales tampoco. Pero eso también aplica para nosotros los que no somos adventistas, que somos cristianos evangélicos, también lo vemos en medio de ellos. Hay voces entonces que quieren nuestra atención, ¿sí? Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué si hay tantas voces que quieren nuestra atención, yo debería considerar a Jesús una prioridad? ¿Sí? ¿Por qué si hay voces que piden mi atención, tu atención, por qué yo debo considerar a Jesús como superior a Mahoma, como superior a Confucio, como superior a Buda, como superior a Charles Taze Russell o como superior a José Smith? ¿Por qué lo tengo que considerar sobre Confucio, que es un hombre que escribió con tanta sabiduría? ¿Por qué lo tengo que considerar superior a José Smith o a Guillermo Miller o a todos estos padres de las diferentes religiones? Después de todo, hago una pregunta aquí capciosa. ¿No conducen todos los caminos al cielo? Después de todo, ¿no son todas las religiones básicamente iguales? ¿Por qué entonces yo tengo que considerar a Jesús diferente? Mis amados, la verdad es que no todas las religiones conducen al cielo. Esa es la verdad verdadera. Y no todas las religiones básicamente son iguales. Tampoco es eso así. Ni tampoco todos los caminos conducen a Roma. Eso también es una verdad. Mis amados, solo Jesús habla con autoridad acerca de Dios, porque solo Jesús venció la muerte. Amén. Solo Jesús venció la muerte. Les voy a decir algo. Alguien que tenga autoridad sobre la muerte, creo yo que es digno de ser escuchado. Porque hasta ahora yo no conozco absolutamente a nadie más que tenga autoridad y poder sobre la muerte, que se haya levantado. Confucio se pudre en la tumba. Mahoma se pudre en la tumba. Buda se pudre en la tumba. Russell se pudre en la tumba. Guillermo Miller se pudre en la tumba. José Smith se pudre en la tumba. Y algunos que se han querido endiosar en la tierra se pudren en la tumba, como Hitler y otros líderes a nivel mundial. Pero Jesús de Nazaret tiene poder sobre la muerte. La venció, se levantó, vive victorioso y está esta mañana aquí entre nosotros. Entonces alguien, hermano, gloria a su nombre, alguien que tenga poder sobre la muerte merece ser escuchado. ¿Puede usted decirle eso a su hermana, Laura? Alguien que tenga poder sobre la muerte merece ser escuchado, merece ser conocido, merece que lo conozcamos, merece que lo sigamos, porque no hay nadie más que haya vencido la muerte. Todos los demás están vencidos y se están pudriendo en la tumba. ¿Sabe que esa canción de Redimidos, si no me equivoco, creo que es Redimidos, esa canción donde dice que los huesos de Mahoma, ¿cómo es que dice Juan Andrés? ¿Ah? ¿Te la sabes? ¿Te sabes un pedacito? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Esa canción al grupo Redimido le ha traído muchísimos problemas. ¿Qué pasaría con esto que se activó solo? Pero sonó como está bonito. Esa canción le ha traído muchísimos problemas a él a nivel mundial. Porque él ha dicho que Jesús es el único que se levantó y vive por los siglos de los siglos. Por ello, mis hermanos y mis amigos que nos están visitando hoy y que nos están viendo a través de las redes,
es que el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer esta serie con el objetivo, hermano, de que usted pueda ejercitarse, escúcheme bien, que usted pueda ejercitarse en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ejercitarse en el conocimiento? Yo quiero conocerlo más, yo quiero sacar músculo, pero no solamente en el gimnasio, sino en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que esta serie tiene como objetivo que estas enseñanzas del Señor Jesucristo produzcan en usted una motivación para seguir imitando al Señor Jesucristo. Que usted se ejercite, pero que también se motive, pero que usted también reciba la ayuda de parte de la iglesia en el conocimiento del Señor. Así que nos ejercitamos, nos motivamos y brindamos la ayuda para que usted pueda conocer cada día más al Señor Jesucristo. Hermano, esta serie lleva por título Seguimiento, porque le estamos haciendo seguimiento a los pasos del Señor Jesucristo desde que salió de la gloria a Belén y desde Belén otra vez a la gloria cuando el Señor resucitó. Mis amados, recuerde, alguien que tenga poder sobre la muerte merece ser escuchado y que le conozcamos mejor. Así que ejercítese, motívese y reciba la ayuda que el Señor le quiere brindar en este momento. Quiero por favor buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. ¿Lo tienen? No escucho las Biblias. No escucho las hojas de la Biblia así, buscando. Muy bien, Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, nosotros tenemos la tentación del Señor Jesucristo y ahí nos quedamos el domingo pasado. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y permanecía allí con las fieras durante 40 días de ayuno o 40 días ayunando. Hermano, quiero que veamos aquí la naturaleza de esta tentación. Hubo 3 tentaciones que Satanás le presenta al Señor Jesucristo. La primera tentación, convertir las piedras en pan, porque tenía 40 días ayunando, había una necesidad en su estómago. Recuerden que Él es Dios, pero también es hombre, y así que hay hambre. Y cuando hay hambre, hermano, las piernas tiemblan. Cuando hay hambre hay necesidad, cuando hay hambre hay desespero, cuando hay hambre uno se debilita, cuando hay hambre uno comienza a buscar así sea cambures el agua y uno comienza a buscar y dice, ¿y qué voy a comer? Dígame si hay hambre en el corazón de un niño y uno ve a un niño llorando por hambre. Eso es desesperante, hermano. Nosotros vemos entonces aquí que hay una primera tentación y le dice que debe convertir las piedras en pan. La segunda tentación que Satanás le presenta es saltar desde el pináculo del templo al Señor Jesucristo. Y la tercera tentación es postrarse ante Satanás y adorarlo. Imagínese usted hasta dónde llegó Satanás con semejante atrevimiento. ¿Qué ofrecía Satanás en medio de esta tentación que nosotros encontramos? Ofrecía pan, ¿sí? Ofrecía pan porque su estómago tenía una necesidad, estaba sin fuerzas. Le ofreció que saltara desde donde estaba para forzar la mano de Dios y así evitar el Calvario. Mire que Satanás sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y la tercera tentación, Satanás le ofrece los reinos del mundo. Y si el Señor Jesucristo recibía los reinos del mundo en ese momento, no podía ir al Calvario. Así que Satanás sabía perfectamente lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Hermano, Satanás ha usado este método que sigue usando. ¿Saben cuál es? Citar las Escrituras fuera del contexto. Citar las Escrituras fuera del contexto. Todas las 3 tentaciones que el diablo le presentó al Señor, todas las tomó de la Biblia, todas las tomó de las Escrituras, pero las tomó fuera de contexto.
Y eso es sumamente peligroso porque lo seguimos viendo hoy día. Cuando alguien agarra, por ejemplo, un texto de la palabra de Dios y lo ajusta a su conveniencia, lo ajusta a su propósito, hacia lo que él quiere, y eso es lo que Satanás quería. Todas las tres tentaciones estaban basadas en las Escrituras, pero estaban basadas en las Escrituras fuera de contexto. ¿Y cómo respondió el Señor Jesucristo a Satanás? Escrito está. Y el Señor citó las Escrituras, pero las citó en su contexto. No las citó fuera del contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos la primera tentación cuando Él le dice: convierte estas piedras en pan. El Señor le responde en su contexto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo una necesidad, dice Jesús. Yo tengo hambre, tengo 40 días de ayuno, pero tan solo de pan no vivirá el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo digo que uno, cuando tiene mucha hambre, también debe recordar que la palabra de Dios puede ser nuestro alimento, cuando tenemos alimento físico, pero también cuando tenemos una necesidad espiritual, hermano. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No vas a forzar la mano de Dios, Satanás, pidiéndole que me lances del pináculo del templo. No tentarás al Señor tu Dios. Pero Satanás le dice: pero es que escrito está: a sus ángeles enviará. Sí, claro, pero no para recogerlo si se lanza del pináculo del templo. Es como que usted se lanza en el bolón allá arriba y diga: la Biblia dice que ni uno de mis huesos será quebrado, y se lanza. La ley de la gravedad le dice que todo lo que sube va a ser atraído y usted se va a romper los huesos, y luego va a decir: pero si la Biblia decía, pero usted la citó fuera del contexto. Hermano, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo cuando le ofreció los reinos. Decíamos el domingo pasado que esos reinos ya le pertenecían al Señor, y hay una promesa de que Él va a ser el rey de todos esos reinos y de todo el mundo y de toda esa gloria. Así que Satanás dijo: yo voy a acelerar esto un poquito, voy a ofrecerle lo que ya es de Él, y total, no importa, total, eso está completamente seguro. Yo quiero hacer una pregunta aquí, hermano. ¿Cuál era el propósito de la tentación? Inmediatamente cuando yo escucho la pregunta, ¿cuál era el propósito de la tentación?, yo de una vez pienso en el propósito de Satanás y digo: destruirlo. Pero casi nunca pienso en el propósito de Dios. Y es que Dios tiene propósito en todo lo que a nosotros nos ocurre. Y el propósito, hermano, de esta tentación era probar que Él no podía pecar. No era solamente el hecho de la tentación para destruir a Jesús. Recuerden que estamos siguiendo los pasos del Señor y conociendo al Señor. Entonces, el propósito era demostrar que Jesús no podía pecar. Permítame ilustrarlo así. Durante la colonización del oeste americano, una compañía de ferrocarril se encontró con un problema muy serio. Llegaron a un pueblito, como decir Pregonero, y en ese pueblito había un enorme acantilado y había un puente que cruzar. Pero el puente tenía una fama dentro del pueblo de que no aguantaba, que el puente no aguantaba peso. Así que la compañía de ferrocarril se encuentra con este problema y dice: ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Cómo le demostramos a la gente que el puente sí resiste? Entonces agarraron los ingenieros, hicieron estudios del puente, se dieron cuenta que sí resistía, ya tenían las pruebas. Pero ¿cómo ahora lo comunicaban al pueblo? ¿Cómo le hacían cambiar ese paradigma al pueblo de que sí el puente resistía? Uno de los ingenieros propuso y dijo: la manera es, vamos a hacer un ferrocarril, pero de pura maquinaria pesada, no con trenes normales, sino con toda la maquinaria pesada que nosotros tenemos aquí en este trabajo. Así que durante un día, desde que amaneció hasta que oscureció, el tren de maquinaria pesada estuvo yendo y viniendo, y la gente del pueblo pudo comprobar y quitarse de la cabeza
que el puente era inseguro. Y llegaron a la conclusión y al convencimiento de que el puente sí podía resistir. Cuando yo traigo esto a comparación con el Señor Jesucristo, nosotros, o viene a mi mente una porción de Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no haya podido compadecerse de nosotros. Cuando yo hago esta ilustración y la comparo con el Señor Jesucristo, me doy cuenta que la tentación de Jesús era para que quedara registrado que tenemos un gran sumo sacerdote que resiste y que no puede pecar. Así que la tentación del Señor Jesucristo no fue solamente para Satanás destruirlo. Había un propósito de parte del Señor que era comprobar, para que quedara registrado para nosotros, la raza humana, que tenemos un sumo sacerdote que Él se compadece de nosotros y que nos conoce nuestras debilidades, que nos conoce nuestras tentaciones. Y quedó registrado que el Señor Jesucristo no podía pecar. Luego de esto, hermanos, tenemos que el Señor Jesucristo sigue en sus pisadas, sigue en sus pasos, y vemos a Juan el Bautista. Allá en Juan capítulo 1, versículo 29, vemos a Juan el Bautista que compara al Señor Jesucristo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Todavía sigue quitando el pecado del mundo. Amados hermanos, cuando yo veo este siguiente paso del Señor Jesucristo, donde Juan el Bautista lo compara con el Cordero de Dios, viene a mi mente Génesis capítulo 22, versículo 7. Génesis capítulo 22, versículo 7 es la historia, hermano, donde vemos a Isaac que va con su papá, con Abraham, y van a ofrecer un sacrificio porque el Señor le dice que le ofrezca a Isaac. Y entonces Isaac se queda mirando, ya estaba grandecito el chico, y dice: tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Tenemos el fuego, tenemos la leña. Los muchachos siempre preguntan. Y dijeron: vamos a hacer un sacrificio. Isaac estaba acostumbrado a ver los sacrificios. Él sabía que en los sacrificios tenía que morir un cordero. Y él dice: aquí hay algo que me huele mal. Aquí hay algo extraño. Veo la leña, tenemos el fuego, pero no hay cordero. Y la Escritura dice ahí en Génesis capítulo 22, esa historia, esa narrativa, que su papá le dijo: Dios se proveerá. Mire que no dice Dios proveerá, sino que Dios se proveerá. Es decir, Él es quien siempre se provee su cordero. Y nosotros vemos aquí a Juan el Bautista diciendo: ahí viene el Cordero de Dios. Otra vez Dios diciendo: aquí está lo que yo proveo para ustedes. Aquí está mi Cordero. Aquí está mi Hijo. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque el Señor se proveyó un Cordero para sí mismo, para cubrirlo a usted, para cubrirme a mí con la sangre de ese Cordero. Luego nosotros vemos, hermano, otra escena del Señor Jesucristo. Estamos siguiendo la pisada y ahora nos vamos a Juan en el capítulo 1, desde el versículo 43 hasta el versículo 51. Y vemos a nosotros a Jesús con Felipe y lo invita para que lo siga. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51 es un pasaje, hermano, sumamente tremendo, porque nosotros vemos ahí cómo este hombre dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Porque resulta que Felipe lo llama al Señor y el Señor le habla y Felipe se da cuenta de que estaba frente al Mesías prometido y corre y se lleva a este otro chico. Vamos a leerlo. Entonces, nos quedamos en el aparato Juan 1, 43 al 51.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Vamos a pasarlo más rápido, porque si no me va a llegar aquí mediodía. Felipe halló a Natanael, mire este nombre, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mire lo que le dice, vamos a leer el otro. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Y acababa de decir: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús lo mira y le dice: ese es un verdadero israelita. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Seguimos leyendo. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Leemos el 50. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Leemos el 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow, hermano! Qué tremendo pasaje que nosotros tenemos aquí. Y más adelante entonces vemos la primera predicación del Señor Jesucristo, que está en Juan, ahí mismo, dale, en el capítulo 1. Déjamelo ahí en el versículo 51. Vemos nosotros la primera predicación del Señor Jesucristo. Estamos siguiendo las pisadas. Dice el versículo 51, lea conmigo: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la primera predicación del Señor Jesucristo. El Señor en la primera predicación no está hablando de sus sufrimientos. En su primera predicación no habló de su muerte. En su primera predicación no habló de su resurrección. En su primera predicación habló de su ascensión al cielo, como lo había predicho el profeta Isaías. Mire, hermanos, Isaías en el capítulo 46, versículo 9 y versículo 10, dice que todos sus planes se cumplen al pie de la letra. Y en este seguimiento que le estamos haciendo al Señor Jesucristo y a su pisada, nos damos cuenta del cumplimiento de las profecías. Isaías había dicho todo acerca del Señor y aquí nosotros estamos viendo el cumplimiento. Más tarde, hermanos, vemos al Señor Jesucristo en unas bodas. Y algunos dicen: yo a bodas no voy, pero Jesús sí fue. A bodas no voy porque allá hay vino, y allá había vino. No solamente había vino, sino que el Señor convirtió el agua en vino. Y algunos me dicen: sí, pero no era vino fermentado. Error. Sí era vino fermentado, hermano, y de alta calidad. Porque el que estaba ahí, el maître o el que estaba probando, dijo: wow, ¿por qué dejar el mejor vino para el final? Ya vamos a ver esos detalles. Pero en esta boda que aparece en Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, nosotros vemos entonces una escena, unas pisadas de Jesús bien interesantes, porque nosotros encontramos que María, su mamá, le informa del problema del vino. El vino se acabó ahí y las bodas apenas como que estaban comenzando, la fiesta como que estaba comenzando, y era una vergüenza enorme para los dueños de la fiesta quedarse sin vino. Nosotros vemos a Jesús aquí que quiere ayudar, pero amablemente le recuerda a su mamá que su propósito en la tierra no era solamente hacer milagros. Yo no vine aquí solamente a hacer milagros. Mi propósito va más allá y aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi instante, aún no ha llegado mi segundo, aún no ha llegado mi momento, mujer. Pero fue amable, tampoco fue grosero. Y nosotros entonces tenemos ahí que María, a pesar de que Jesús le dice así, su mamá instruye a los criados y le dice: ven acá, hagan lo que él les pida. Porque ella estaba segura que algo iba a hacer él. No la iba a dejar mal tampoco a ella, ni iba a dejar mal a los dueños de la fiesta.
Así que aquí tenemos el primer milagro del Señor Jesucristo. La primera predicación habló de la ascensión a los cielos y cómo los ángeles subían y cómo bajaban. Y aquí tenemos el primer milagro. El primer milagro del Señor Jesucristo fue convertir agua en vino en medio de una fiesta. Hermano, es interesante que el Señor Jesucristo escogiera una boda para hacer su primer milagro. Qué interesante. Es decir, que Jesús tenía vida social. A veces nosotros somos medio, no sé cómo decir, no queremos tener una vida social. ¿Sí? Se nos complica tener un amigo inconverso, visitar a un amigo inconverso. A veces decimos, no, eso es inconverso, ¿qué nos van a enseñar? Ellos tal vez no tienen nada que enseñar, pero nosotros a ellos sí. Y si nosotros no los visitamos y no tenemos vida social, ¿qué vamos a esperar entonces para que la gente nos aprenda a querer y nos aprenda a amar? Nosotros tenemos aquí a Jesús que está en medio de una boda y hay una situación donde hay alegría, donde hay gozo, y el Señor escoge una boda no por casualidad. No es que el Señor dijo, ay, me agarró la hora de hacer mi primer milagro en una boda. ¿Qué voy a hacer? ¿Me va a tocar aquí? Pues mire la hora que me agarró. No, Señor. Él lo tenía fríamente calculado. Y resulta, mis amados, que el matrimonio es la más antigua e importante de las tres instituciones establecidas por Dios. Una de las más importantes, una de las más antiguas son las bodas. Es la familia que el Señor la instituyó. Tres instituciones hizo el Señor: gobierno humano, la familia, el hogar y la iglesia. Y el Señor se encuentra en medio de una de esas instituciones, en medio del establecimiento de una nueva familia, de un nuevo hogar. Mire, hermano, ¿sabe quién ofició la boda allá en el Edén? La primera boda la ofició Dios mismo. Allá en el Edén, allá en Génesis capítulo 2, desde el versículo 20 hasta el versículo 25, usted va a encontrar que Dios ofició la boda en el Edén. La primera familia la establece el Señor, les da su bendición y les dice: vayan, tengan hijos, cuiden la tierra, protejan los animales, llenen la tierra. Eso lo hizo, fue el Señor, del Señor vino esa idea. Así que Dios, hermano, iría la relación entre el hombre y la mujer más adelante para ilustrar la relación entre Dios y la iglesia. Allá en Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 23 al versículo 33, nosotros vemos cómo el Señor compara la iglesia con la esposa y la esposa con la iglesia. Así que Jesús, en medio de una boda, no está perdiendo el tiempo. Jesús está estableciendo algo maravilloso, hermano. Y luego el gran suceso que está por venir también tiene que ver con una boda. El gran suceso que está por venir registrado en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 6 hasta el versículo 9, habla de las bodas del Cordero. Una boda maravillosa. Así que nosotros tenemos a Jesús entonces ahí haciendo este trabajo. Y Jesús usó tinajas de barro llenas de agua para convertirlas en vino. Y hoy el Señor quiere hacer lo mismo. Hoy quiere el Señor, con nosotros que somos vasos de barro, convertirnos y llenarnos de su palabra, de su vida, y convertirnos en algo diferente, en algo que tiene gusto, en algo que tiene sabor. Normalmente en las fiestas antiguas la gente sacaba el vino más chinchullo, perdonen ustedes la palabra, el vino más malo, de más baja calidad, lo sacaba al principio o lo sacaba al final. ¿Cómo hacía? Sacaba el mejor al principio, porque los que degustaban y cataban no estaban ebrios, no estaban prendidos, entonces podían degustar y decir: oye, qué calidad de este vino. Y cuando ya pasaba, que ya la gente había comido, entonces el dueño de la fiesta sacaba el vino de mejor calidad, porque ya la gente no podía captar mucho si era bueno o era malo. Pero aquí el Señor está diciendo: yo doy, así sea para el final, doy lo mejor que tengo. Aquí nosotros, hermanos, tenemos entonces que el encargado de la fiesta dio testimonio de la tremenda calidad de este vino. Me llamó la atención la palabra vino y la busqué
por aquello de que algunas personas argumentan que no era vino fermentado, y la palabra en el original que se escribió es hinos, casi como decir vinos, pero sin la B, sin la V, hinos, y significa término general para el vino, odres de cuero roto, que implica fermentación natural. No echen el vino nuevo en odres viejos, porque lo rompe, dijo el Señor. ¿Por qué lo rompe? Por la fermentación natural. Así que la Biblia, hermano, no está en contra del vino fermentado. La Biblia está en contra del abuso del consumo del vino fermentado. Amén o ay, ay, ay. Si usted es una persona que tiene problemas con la bebida, yo le recomiendo que ni lo pruebe. Ni lo pruebe. Si usted es una persona que no tiene problemas con la bebida y usted dice, yo voy a probar este poquito de vino, y usted lo prueba, pero usted no tiene ningún problema, no tiene ninguna debilidad. Pero si usted es una persona que tiene debilidad, con eso no lo haga. Inclusive en estos días hablaba con mi esposa y yo de la necesidad, hermano, de en la cena del Señor no dar un vino fermentado, sino dar un jugo de uvas. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay hermanos muy queridos y hermanas muy queridas que pudieran tener debilidad por eso, y nosotros no podemos ser la piedra de tropiezo para ellos. La Biblia dice que no podemos ser piedra de tropiezo para ninguno. Pero aquí nosotros vemos, hermanos, que la Biblia lo que está condenando es el abuso, igual que el dinero. ¿El dinero es malo? ¿A usted le encantaría tener $10,000 en el bolsillo ahorita? ¡Ay, a quién no! Pero si abusamos, nos volvemos unos esclavos del dinero. Así que el dinero puede ser igual que el vino, te puede embriagar, te puede matar, te puede llevar a la tumba. Igual que el Nietzsche, igual que el vino. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hermanos, al observar los pasos del Señor encontramos, allá en Mateo capítulo 4, versículo 12, que Juan fue encarcelado en otro de los pasos del Señor. Y también vemos que el Señor Jesucristo se dio cuenta que los fariseos le estaban tendiendo una trampa y estaban tratando de que Jesús entrara en competencia con Juan, y de que Juan entrara en competencia con Jesús, porque aquel bautiza no sé qué, pero aquel ayuna no sé qué, pero aquel se lava las manos, pero usted no se lava las manos. Y Jesús dijo, y aquí me voy. Y el Señor Jesucristo se va, y entonces también vemos que Jesús se encuentra con una mujer en un pozo y le pide agua. Esa es otra de las escenas ahí en Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el versículo 30. A mi amiga Dali la tengo corriendo hoy. Gracias, Dali, por tu trabajo, por estar ahí. En Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el versículo 30, nosotros encontramos a esta mujer y a Jesús en el pozo, que tampoco fue una casualidad. Tampoco fue que Jesús iba pasando y por ahí, ¡ay, una mujer! Y de paso es samaritana. Lo tenía fríamente calculado. Cada pisada, cada paso del Señor Jesucristo estaba completamente bien calculado. Ella hace eso. Aquí me quiero detener en estos pasos, porque tienen tanta riqueza que a uno le provoca que hace predicando como unas 7 horas más o menos. El problema es que la audiencia no va a aguantar las 7 horas, ni la garganta mía tampoco. Mire, hermano, ella en primer lugar le recuerda que hay una gravedad, hay un problema grave racial y social. Cuando Jesús le dice, dame agua, ella de una vez dice, judío y yo samaritana. Judío y samaritano no se quieren, se odian. No es que no se quieren, sino que se odian. Un maestro, un rabino hablando con una mujer, tampoco, eso no está bien. Y a pleno mediodía, las mujeres iban a sacar agua temprano en la mañana, pero ella iba a otra hora para no encontrarse con las mujeres, para evitar el chisme, porque ella había tenido 5 maridos y tenía uno que no era de ella. Así que, pues la vida que tenía esta mujer, ella evitaba encontrarse con las mujeres que normalmente iban en la mañana a buscar agua. Así que ella está ahí a pleno mediodía y el Señor Jesucristo llega y le dice, chama. Ese sí venezolano le dice así, chama, dame un poquito de agua ahí. Entonces ella lo primero que le recuerda es que hay un gran problema racial, hay un gran problema social. Así que el Señor Jesucristo no hace caso de las burlas, porque ella comenzó a burlarse y el Señor
le ofrece agua viva. Ella le pregunta si es que acaso él es mayor que el profeta Jacob, que era dueño de su esposo, y sigue la burla, sigue la burletica de mi mamá, sigue la burla de la mujer hacia el Señor Jesucristo. Entonces ella le dice: ¿acaso tú eres mayor que el profeta Jacob, que era el dueño de todo esto? Y Jesús de nuevo pasa por alto las burlas, pasa por alto las palabras. Escuchen esto, hermano, palabras bruscas que recibió Jesús, y usted también a veces cuando predicamos, ¿verdad que sí? Recibimos palabras bruscas. Esta mujer estaba hablando bruscamente, primero por el tipo de vida que llevaba, y segundo porque ¿qué hace un hombre hablando con una mujer? Y entonces, en medio de estas palabras, el Señor Jesucristo le vuelve a ofrecer agua viva por segunda vez. Ella lo ataca, ella se burla, ella habla bruscamente, y Jesús le ofrece amablemente agua viva. Mire, hermano, cuando ella le pregunta por el agua viva, cuando por fin ella deja la brusquedad, ella deja la burla y le pregunta por el agua viva, mire lo que hace el Señor. El Señor no le dice de una vez: toma tu agua. El Señor le recuerda su pasado pecaminoso. Uy, uy, uy. Y a veces nosotros no queremos hacer eso con las personas, porque la psicología dice que ese tipo de cosas no es buena. El Señor le dice: ¿sabes qué, chama? Tú has tenido 5 maridos y ahorita en este instante vives en un adulterio, porque el marido que tiene le pertenece a otra mujer, posiblemente a la que venía en la mañana a buscar. Entonces, en un intento desesperado por evitar que le metieran el dedo en la herida, porque así somos nosotros los seres humanos, a veces estamos escuchando, por ejemplo, una predicación y dicen: ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le contó al pastor el chisme de mi vida? No, ¿qué cuento el chisme? El Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y en un intento entonces desesperado, ella hace una pregunta teológica. Mire la astucia de Satanás y la astucia de nosotros los seres humanos. El Señor Jesús le dice, porque ella le dice: ay, dame de esa agua. Y él dice: ya va, no me entiendes, voy a recordarte tu pasado. Has tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no es tuyo. Entonces ella en ese intento desesperado de zafarse, porque dijo: ¿quién te ha dicho qué te pasa? ¿Cómo sabe esta vida? ¿Cómo sabe esto? Entonces le hago una pregunta, me voy y echo mano de la teología. Y le dice algo en relación al lugar donde se debía adorar. Los antiguos dijeron que solamente se podía adorar en un lugar, y se fue por la parte teológica, y así somos nosotros. Cuando el Señor nos confronta con nuestra vida de pecado, nosotros agarramos la parte teológica y decimos: sí, pero la Biblia dice que Dios es amor, y por lo tanto Dios me cubre a mí, y por lo tanto yo voy al cielo, y por lo tanto yo no sé qué, y agarramos de la teología, hermano. Y el Señor entonces le trajo de vuelta y le dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. De una vez la recogió y le dijo: venga acá, ¿qué cuento de que aquí vamos a adorar en un monte? No, es que Dios es espíritu, mujer. Y le estaba diciendo: el que tienes enfrente es Dios, es el Mesías, es el Hijo de Dios. El que tienes enfrente es el que te puede saciar esa necesidad que no calma ni con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5. El que tú tienes aquí enfrente es Jesús de Nazaret, que puede saciar tu vida. Es lo que el Señor está diciéndole a esta mujer. Jesús la trae de vuelta, y la mujer entonces se vuelve misionera. Qué tremendo, hermano. La mujer, después de hablarle brusco, después de burlarse, cuando el Señor le metió el dedo en el corazón y le dijo: eres pecadora, arrepiéntete de tu pecado. ¡Wow! Entonces ella se vuelve misionera y regresa con un montón de samaritanos, y dice la Escritura que muchos creyeron en él. O sea, después de ser una mujer escondida de la sociedad, un desecho de la sociedad, ahora es una misionera que le sirve al Señor y que trae personas hasta el Señor. Gloria a Dios por su nombre. ¿Cuántos hay aquí que somos así? Bendito sea el Señor. En otro de los pasos del Señor Jesucristo, lo vemos, hermano, atendiendo al hijo de un funcionario, el funcionario de un rey, que tenía un hijo que se estaba muriendo.
Y aquí entonces vemos, hermano, el segundo milagro del Señor Jesucristo. El primer milagro, convertir el agua en vino. El segundo milagro, ahí en Juan, en el capítulo 4, versículo 50, vemos que el hijo de este funcionario estaba gravemente enfermo y Jesús lo envía a casa, hermano, y lo envía con la promesa que este muchacho iba a sanar. Y vemos entonces que el segundo milagro del Señor fue una sanidad para un muchacho que estaba enfermo. Luego en Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 20, lo vemos en Caná, de Caná hacia Nazaret, y lo vemos leyendo las escrituras en la sinagoga de su pueblo. Ahí lo vemos nosotros leyendo, y aquí me quiero detener un poquito, y vamos a Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos? Y nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo está en su tierra, está en su zona, y abre el rollo y lee este pasaje de la Escritura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Leemos el 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esta parte el Señor Jesucristo no la lee. Esta parte solamente dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Después de la coma, el Señor Jesucristo no la leyó. Y no la leyó porque no era el momento para leerla. Porque después dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí por lo menos el Señor hizo 6 cositas en esta pisada. Lo primero, Él predicaría buenas nuevas. ¿Lo hace el Señor o no lo hace? ¿Lo ha hecho contigo? ¿Te ha traído el Señor buenas noticias? Número 2, el Señor sanaría a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonar libertad a los cautivos. Número 4, el Señor restauraría la vista a los ciegos. Número 5, daría libertad a los oprimidos. Y número 6, proclamaría el año agradable del Señor. Eso lo vemos ahí, hermano, en este paso. Más adelante, en Marcos, en el capítulo 1, versículo 25, vemos nosotros, hermano, el tercer milagro del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el primero? Agua en vino. Segundo milagro, la curación de este señor, el hijo de este muchacho, de este siervo del rey. Y el tercer milagro, hermano, es la curación de un hombre con espíritu inmundo en Capernaum. Reprendió, hermanos, a estos demonios. Y aquí yo quiero resaltar 3 cositas. Número 1, lo que el endemoniado dijo. Se fueron a estar aquí. No se vayan. Lo que el endemoniado dijo. Miren, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién destruye a los endemoniados? ¿Quién destruye a las personas con problemas de demonios? Sé quién eres, dijo el demonio. El santo de Dios está en Marcos capítulo 1, versículo 24, hermanos. Luego tenemos aquí las palabras del Salvador. Miren lo que dice el Señor. El Señor le dice, cállate y sal de él. No lo demonio hablar. Cállate y sal de él. Marcos 1, 25. Y miren lo que la gente dijo. La gente que vio esto dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y no obedece. Aquí estamos viendo otra de las pisadas del Señor. Hermano, y esta es la primera vez que nosotros vemos en estas pisadas del Señor que el Señor está ejecutando este ministerio que algunos llaman de exorcización o de expulsar demonios. Lo estamos viendo. Es por primera vez, pero luego lo vemos más adelante que lo hizo muchísimas veces. Y quiero terminar, hermano, diciendo algo acerca de los demonios y del trabajo que ellos hacen. Los demonios se oponen al propósito de Dios y llevan a cabo, hermano, el programa de Satanás. Afligen a las personas en la tierra y causan estas cosas. Causan parálisis, demencia, mudez, ceguera, herirse a sí mismo y sordera. Eso es parte de lo que la Biblia registra que los espíritus inmundos realizan en la vida de las personas que no tienen al Señor Jesucristo.
demencia, mudez, ceguera, herirse a sí mismo, parálisis, sordera. Mire, hermanos, permítame agregar esto. Hermano, el número de los demonios es muy alto. Es muy alto, hermano. Mire, a María Magdalena registra la escritura que por lo menos le expulsaron 7 demonios. A María Magdalena, por lo menos 7, hermanos. Pero ¿sabe cuántos demonios tenía el endemoniado Gadareno? Dice que tenía una legión, allá en Marcos capítulo 5, versículo 9. Tenía una legión, porque cuando le preguntaron el nombre dijo legión. Y una legión se componía de 6.000 soldados. Entre 4.000 y 6.000 soldados. Así que este endemoniado Gadareno podía tener entre 4.000, 5.000 o 6.000 demonios. Una sola persona. ¡Wow! Eso es lo que registra la historia. Dice que la legión es un regimiento romano entre 5.000 y 6.000 soldados. Y eran soldados, escuchen esto, parte de la legión eran soldados escogidos. No era que los reclutaron por ahí, vaya a ver, no, eran soldados escogidos. Así que este endemoniado Gadareno lo que tenía eran demonios escogidos de alto rango y habitaban en él. Y eso lo hizo el Señor en una de sus pisadas aquí en la tierra, hermano. Permítame, hermano, concluir con esto. Disculpen que me alargue un poquito, hermano. Después de esto, hermano, el Señor comenzó una gira misionera. Allá en Lucas, en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Y vemos que la gira misionera comienza no en la unidad móvil de la Odisea, sino que comienza en la barca de Pedro. Ahí comienza la gira misionera del Señor. Y nosotros vemos, hermano, que entre las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él quiere que los ciudadanos del reino deben poseer estas siguientes características, estos siguientes rasgos. Si usted es ciudadano del reino, usted y yo debemos cumplir estas características. Solamente las voy a leer, no las voy a explicar. Número 1, debe ser pobre de espíritu. Número 2, debe obligarse a llorar si fuera necesario, sabiendo que un día reinará y será consolado. Número 3, debe ser manso, porque en el futuro heredará la tierra. Número 4, debe tener hambre y sed de justicia. Número 5, debe ser misericordioso para recibir también misericordia. Número 6, debe ser puro de corazón, sabiendo que verá a Dios. Número 7, debe ser un pacificador para ser llamado hijo de Dios. Número 8, debe gozarse en la persecución. Número 9, debe ser la luz de la tierra. Número 10, su justicia debe sobrepasar a los escribas y a los fariseos. Número 11, no debe enojarse indebidamente con su hermano. Número 12, no debe desear la esposa de su hermano. Número 13, debe honrar debidamente a su propia esposa. Número 15, su respuesta debe ser sí o debe ser no, debe ser sincero. Número 15, debe amar a aquellos que lo aborrecen. Número 16, debe ser compasivo. Número 17, debe llevar a cabo sus obras de amor. Número 18, su vida de oración debe ser una vida de profundidad. Número 19, debe hacerse tesoros en el cielo y no en la tierra. Número 20, debe buscar siempre primero el reino de Dios. Número 21, debe confiar en Dios para su alimentación. Número 22, nunca debe juzgar críticamente a su hermano. Número 23, será cuidadoso al hablar de cosas santas ante gente depravada. Número 24, debe pedir, debe buscar y llamar a la puerta del Padre. Número 25, debe hacer por otros lo que quiere que hagan por él. Número 26, debe estar alerta a los falsos maestros, identificarlos por sus frutos. Es duro, ¿verdad? Ser ciudadano del reino implica esto. No solamente, hermano, es decir de boca para afuera, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Si el Señor viene a buscarte en este momento, en este mismo instante, ¿cuántos de estos requisitos has cumplido? ¿Cuántas de las pisadas del Señor Jesucristo
estás tú y yo imitando? De estos ejemplos que el Señor nos dio, ¿cuántos tú estás imitando? Permítame orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te queremos dar muchas gracias. Hoy hemos visto, Señor, cómo tú nos instruyes con tus pisadas, cómo tú nos llamas, cómo tú nos dices, imítame, sígueme, que yo te voy a ayudar a cumplir con todo. Señor, nos falta demasiado, pero queremos hacerlo. Tenemos ganas y queremos y tenemos voluntad para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a ser hijos de Dios como tú quieres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Despedimos la transmisión hasta ahora de quienes nos están siguiendo a través de Facebook a esta hora.